Hola queridos jóvenes, espero que se encuentren bien ahí en sus casas. En este día vamos a dar inicio a lo que es el tema número 2 de la catequesis de Confirma. Espero que estés preparado, estés listo para recibir lo que es este tema, que no solo te va a ayudar a ti, sino que también a cualquiera con el que tú hables con respecto de la palabra de Dios. Espero que hayas buscado un cuaderno y un lápiz para dar inicio a lo que es este tema. El tema número 2 se llama A ti te escribe Dios 1, la Biblia y cómo la leemos los católicos. Primero tenemos que saber qué es la Biblia. Bueno, la Biblia es el resultado de la reflexión que hace un pueblo de los acontecimientos, viviéndolos como revelación de Dios, donde Dios se nos da a conocer. La Biblia es el plan de Dios para la humanidad, que es la salvación y la felicidad de todos los hombres y mujeres. La Biblia es la colección de libros escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, por medio de los cuales Dios nos habla a cada uno de nosotros. La Biblia proviene del idioma griego que significa los libros. Los libros de la Biblia son la palabra de Dios, la palabra de vida, porque alimentan. Y el que alimenta no nos alimenta corporalmente, sino que lo que alimenta la palabra de Dios es nuestra vida. ¿Qué es lo que nos da la vida a cada uno de nosotros? Pues es nuestra alma. Si nosotros no tuviéramos alma, nosotros no tuviéramos una vida. No tuviéramos una vida espiritual. La Biblia es una gran biblioteca de libros, donde podemos encontrar muchos libros que nos van a hablar de historia, que nos van a aconsejar, que nos van a motivar en el día a día y nos van a ayudar a crecer en la fe y también a defender esta misma fe. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios. Nos quiere decir que no solamente tenemos que alimentar este cuerpo que por rato está bien gordito y por rato está bien pechito, ¿va? No, queridos jóvenes, también tenemos que alimentar nuestra alma, porque nuestra alma es lo más importante. Este cuerpo nosotros lo alimentamos porque es necesario, pero lo más importante es alimentar nuestra alma, porque nuestra alma es la que nos va a llevar a poder vivir una vida eterna, y debemos de mantenerla siempre saludable, siempre fuerte con la palabra de Dios para no caer en la tentación. También en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 15 al 17 dice lo siguiente: además, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Nos dice que la Biblia es la encargada de prepararnos a cada uno de nosotros, ya sea espiritualmente, académicamente y también humanamente. La Biblia es la palabra de sabiduría. La Biblia es la palabra de Dios, quien nos dará la sabiduría necesaria para poder vivir esta vida que el mismo Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, y también para ayudarnos a ser expertos, como lo menciona, a ser expertos en cualquier cosa, porque será el mismo Dios que por medio de su palabra nos va a hablar a cada uno de nosotros. Ya que conocemos qué es la Biblia, hoy debemos de aprender qué es lo que contiene la Biblia. Primeramente, la Biblia tiene dos grandes partes. ¿Cuáles son estas dos grandes partes? Pues son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son las dos partes en las que se divide la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito entre 1000 años antes de Cristo y 200 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento contiene lo que son 46 libros,
que son muy importantes, donde nos narran las historias de un pueblo, el pueblo de Israel, que Dios liberó de la esclavitud y con el cual hizo una alianza que se le conoce la Antigua Alianza. El Antiguo Testamento se divide en las siguientes partes: el Pentateuco. A esta parte del Antiguo Testamento se le llama Pentateuco, Penta, que significa 5, y Teuco, libro. Son los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales se le conoce como la Ley de Moisés. En estos 5 libros se basa toda la Biblia, donde se encuentra la narración de la creación y las historias de los grandes patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y las historias de Moisés y la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios. Los libros que conforman el Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que conforman el Pentateuco. Libros históricos. Son 16 libros que narran las historias de los israelitas después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, donde la gente judía veía la mano de Dios en su historia, siempre llamándola a ser justa y a mantenerse fiel en Dios. Los libros históricos que contiene la Biblia son 16. Estos 16 libros históricos son Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Ruth, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Estos son los 16 libros históricos. Libros proféticos. Hay 18 libros proféticos que denuncian las injusticias del pueblo de Dios y anuncian la misericordia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Estos 18 libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 18 libros proféticos que contiene la Biblia. Libros de sabiduría. Hay 7 libros de sabiduría que contienen alabanzas, como el libro de los Salmos, o consejos, como el libro de los Proverbios. Estos 7 libros de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar, Sabiduría y Eclesiástico. La segunda gran parte en la que se divide la Biblia es, además del Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Fue escrito en el año 50 después de Jesús y el año 120 después de Jesús. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que tratan de la revelación de Dios que se hace carne en Jesús. Son libros sagrados escritos después de la vida de Jesús. Es la nueva alianza gracias a nuestro Señor Jesucristo. Estos libros hablan del desarrollo de la iglesia primitiva, es decir, de cómo formaron comunidades de fe los primeros cristianos como San Pedro y San Pablo. El Nuevo Testamento se divide en las siguientes partes. Los Evangelios son los primeros 4 libros en los que se basa el Nuevo Testamento. Y estos 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros que se basan en los hechos y dichos de Jesús. Nos hablan de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Debemos de destacar que los evangelios son las buenas nuevas de Jesús para todos y cada uno de nosotros. Los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles es el libro que sigue después de los evangelios. Es el libro que contiene la predicación de los apóstoles y la historia de cómo la iglesia se desarrolló y creció después de la ascensión de Jesús. Las epístolas. Las epístolas son 21 cartas escritas por varios apóstoles, animando y aconsejando a las comunidades de fe,
Estas 21 cartas son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera carta de Pedro, Segunda carta de Pedro, Primera carta de Juan, Segunda carta de Juan, Tercera carta de Juan y Judas. Estas son las 21 cartas a las cuales nosotros le llamamos epístolas. Apocalipsis es el libro profético del Nuevo Testamento que presenta a Cristo resucitado como el centro de la historia. Este libro es el último libro de la Biblia. Todos esos libros que les acabo de mencionar anteriormente conforman los 73 libros que contiene la Biblia. La Biblia católica está conformada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos estos libros son inspirados por Dios. Además de la Biblia católica, existen muchas más Biblias que son de índole protestante o no protestante, que son siempre respetadas como palabra de Dios, pero que están incompletas, a las cuales les faltan 7 libros bíblicos. Estas Biblias no católicas tienen solamente 63 libros. Los libros que le hacen falta a la Biblia protestante son los siguientes: Eclesiástico, también llamado Sirácides, Sabiduría, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith y Baruch. Esos son los libros que la Biblia protestante no contiene. Además de esos 7 libros, algunas partes de lo que es el libro de Daniel y de Esther tampoco no aparecen en esas Biblias. Son partes que le han sido omitidas de la verdadera Biblia, que es la Biblia católica. Ustedes, queridos jóvenes, candidatos a la confirmación, que se están preparando para este bello sacramento, tienen que reconocer cuál es la Biblia católica y cuál es la Biblia no católica, o sea, protestante. La Biblia católica contiene 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Y las Biblias protestantes solamente contienen 66 libros en total. Es algo muy importante que nosotros como jóvenes católicos preparándonos para el sacramento de la confirma debemos de saber. Después de haber aprendido qué es la Biblia, cómo se compone, cuáles son los libros que la integran, debemos de aprender a manejar lo que es la Biblia. ¿Cómo buscar una cita bíblica en la Biblia? Primero, cuando a alguien se le da una cita bíblica, lo primero que le menciona es el nombre del libro en el cual debe de buscar la cita bíblica. Por ejemplo, para aprender a buscar una cita bíblica en la Biblia, vamos a tomar la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El libro, ya sabemos de que en la parte superior de la Biblia encontramos lo que es el nombre del libro. El capítulo. ¿Cuál es el capítulo? El capítulo es el número grande que aparece en la Biblia. Es un número que muchas veces está encerrado en un cuadrito y que es más grande que los demás. El versículo, los versículos son los números pequeñitos que aparecen ahí en la Biblia. Son los más pequeños. Entonces, para encontrar 1 de Timoteo 4:12, primero vamos, buscamos el libro, luego que ya tenemos el libro buscamos lo que es el capítulo. En este caso es el capítulo 4. Nos vamos a los numeritos más pequeños, que son los que aparecen junto al texto. Vamos buscando hasta que encontramos lo que es el versículo que nosotros queremos de cualquier cita bíblica. En este caso nosotros estamos buscando 1 de Timoteo 4:12. ¿Y qué dice 1 de Timoteo 4:12? No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Querido joven,
Para mí ha sido un gusto el poder compartir contigo lo que es el tema número 2 de la catequesis Te Confirma. Espero que te encuentres bien en tu casa y que hayas aprendido, aunque sea un poco, de la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que te acompañe siempre. Ten un feliz día.